Hola, sean bienvenidos a esta sección de videos en la que todos aprendemos de todo un poco. Si no te has suscrito, hazlo ahora mismo para seguir viendo videos de curiosidades de cosas que nos preguntamos o que tal vez no, pero igual son interesantes. En este video vamos a ver un tema que me encanta y que me gustaría compartir de manera sencilla. Vamos a aprender de los agujeros negros. Si lanzamos este objeto, alcanzaría una altura y volvería a caer por la gravedad. En cambio, si lo lanzáramos mucho más alto, lograría escapar de la gravedad de la Tierra para quedarse flotando en el espacio. La velocidad que necesita para que esto suceda es de 11 km por segundo y se le conoce como velocidad de escape. Esta es la velocidad que necesitan alcanzar los cohetes para lograr salir de la Tierra. La velocidad de escape en la Luna es menor porque tiene menos masa. En cambio, en un planeta mayor, la velocidad de escape sería mayor. Ahora imagínate uno tan grande, masivo y tan denso en el que la velocidad de escape sea igual o mayor que la velocidad de la luz, que es la velocidad máxima conocida hasta hoy. Ni siquiera la luz podría escapar de su atracción gravitatoria. Esto es un agujero negro, una región en el espacio con tan alta gravedad en el que cualquier cosa que se acerque lo suficiente caería y no podría salir jamás. En la teoría de Albert Einstein sobre la relatividad general, el espacio y el tiempo están unidos y se comportan como una lámina de goma que es distorsionada por la gravedad dependiendo de la masa de los objetos. Entonces, si un planeta pesado distorsiona el plano del espacio-tiempo y nosotros nos acercáramos a él, sentiríamos cómo nos atrae hacia su órbita. Así pues, un agujero negro en el plano del espacio-tiempo sería como una canasta de básquetbol de la que nunca podríamos sacar la pelota. Si pasamos lejos de un agujero negro, no necesariamente caeríamos en él, pero cuidado si te acercas demasiado, porque serías absorbido a su interior. A este punto sin retorno se le llama horizonte de sucesos. Y una vez que lo cruzas, comienzas un proceso que se conoce como espaguetización. Al caer en un agujero negro, la gravedad tiraría tan fuerte que terminaría siendo estirado como en un aparato de tortura, mientras que al observador le parecería que te has quedado congelado. Eso es porque la luz tarda cada vez más en llegar. Esto es todo por hoy. Si te gustó, suscríbete y dale like. En la teoría de Albert Einstein, es distorsionada por la masa que tienen los objetos, por la gravedad de la masa de los objetos, que es distorsionada por la gravedad, que es distorsionada por la gravedad de los objetos. Ay, por la gravedad dependiendo de la masa de los objetos, de la cual